todos, a Milagros muy especialmente, porque sé del interés que habéis tenido en venir a Cádiz para empaparos un poco de lo que va a pasar en Cádiz en este año, en este 19 de marzo, en donde vamos a celebrar todos nuestra primera Constitución, la de 1812. La primera Constitución de España y la tercera del mundo. Primero fue la de los americanos, que fue como consecuencia de la guerra civil entre americanos, ¿no? De los propios ingleses y descendientes de irlandeses, que entre ellos fue los del norte y los del sur, que fue la Constitución de Filadelfia. La francesa fue como consecuencia de la Revolución Francesa, en la que decapitaron a los reyes, a la familia real, y luego Napoleón se empeñó en venir a nosotros a machacarnos después de tener ellos su Constitución, ¿no? Entonces, nuestra Constitución, al contrario, es el producto de una revolución para defendernos del invasor, que eran las tropas francesas. A Cádiz y a San Fernando le tocó lo peor, pero también le tocó lo mejor, porque mientras en Cádiz y en San Fernando estábamos rodeados de los franceses, en el puerto de Santa María, en Puerto Real, en Chiclana, en Jerez, los gaditanos de entonces lo que estaban era soportando a las tropas francesas y por tanto lo estaban casi pasando peor. Aquí había más ambientillo por la calle, los diputados, y en San Fernando y luego aquí en Cádiz, porque en San Fernando llegaron los diputados en el 1810, desde el 8 hasta el 10 vinieron replegándose las tropas desde Madrid, 1808, hasta Cádiz. Vinieron pues, librando batallas contra los franceses. Cuando llegaron a Cádiz, en Cádiz y en San Fernando se refugiaron pues, la mayoría de las personas que tenían responsabilidades de Estado y constituyeron las Cortes, no eran las Cortes Generales, las Juntas Generales. Esas Juntas Generales eran, en Cádiz y San Fernando, las que empezaron a gobernar la nación, que era esto. Y como el problema era tan grande, la invasión era tan fuerte, y Napoleón estaba invadiendo todos los países de Europa, e incluso se atrevió a mandar una flota al Caribe y trató de tomar Cartagena de Indias como una forma de atacar al Reino de España, no solamente aquí en España, sino también en América, ¿no? ¿Y qué hizo? Atacar uno de los puertos de más comunicación entre España y entonces Cádiz y América, que era Cartagena de Indias, también era Veracruz, pero el más importante entonces era Cartagena. Entonces vinieron peleando, se reunieron en San Fernando y en San Fernando se reúnen en el Teatro de las Cortes. San Fernando entonces era un caserío, no había sitio para todo el mundo, pero eso no era el gran problema. Decidieron venirse porque algunos diputados americanos, españoles americanos, y algunos diputados españoles de la provincia, muy pocos, cuando decidieron que había que hacer una constitución, porque empezaron aprobando decretos, como algunos sabréis, como el decreto de libre imprenta y por tanto de libertad de prensa. Y entonces pensaron, para resumiros un poco, que era importante que aquello pasara a ser una constitución. Entonces en San Fernando solo había un diputado que había llegado desde América, por tanto era solo un propietario del acta, que era Powell, que era un capitán de la Armada, era puertorriqueño. Y todos los demás que representaban América eran suplentes, pero eran americanos, que estaban en España porque habían venido como eran muchos clérigos, otros eran militares, habían venido pues, por distintas razones. Y entonces lo más importante es que esos diputados, que eran suplentes de los americanos y los españoles de la península, deciden que la cuestión americana se va a debatir de ella, pero que no se van a tomar las decisiones finales hasta que no estén los propietarios de las actas, que van llegando poco a poco a Cádiz, porque venían de América, claro, todos los viajes, podéis imaginar. Ya en Cádiz estaban todos. Entonces ahí hubo acuerdos muy importantes, que también vosotros sabréis, como la abolición de la Santa Inquisición,
el acordar que todos los españoles de América y de la península y de Filipinas todos éramos iguales. Se empezó a debatir sobre la representación por territorios y por habitantes, la libertad de prensa e imprenta, el derecho a la propiedad. También se habló de la igualdad entre las distintas razas que componían el Reino de España. Fue una constitución de mucho texto, porque la francesa y la americana tenían menos, pero sobre todo fue, y así lo dicen los historiadores, desde el punto de vista de los sentimientos, fue la considerada más liberal, la liberal. Las demás, bueno, eran constituciones de la libertad y tal, pero la más liberal siempre ha sido el libertad. Entonces, este año, en cualquier otro país del mundo, pues el bicentenario de su constitución, imaginaros, los lugares de donde se aprobó la constitución, pues son lugares de peregrinación. Además, es de una de las pocas constituciones que la ciudad donde se aprobó no es la capital del Estado y que le da el nombre a la Constitución, igual que la de Filadelfia, que no era la capital de los Estados Unidos, pero lleva el nombre de la Constitución de Filadelfia. Entonces, este año, nosotros llevamos preparando esto desde el año 99, al principio no nos hizo caso casi nadie, luego ya nos empezaron a hacer caso, luego conseguimos en el 2006 que nos nombraran Capital Iberoamericana de la Cultura, con la idea que presentamos de que durante todo el año 2012 haya una representación de lo mejor de la cultura iberoamericana. Va a haber exposiciones de la cultura prehispánica, va a haber exposiciones del arte contemporáneo de los distintos países, va a haber música, teatro, títeres, va a haber de todo. Unas veces tendrá una mayor trascendencia mediática y otras veces tendrá una. No os perdáis, porque va a estar varios meses, la que se va a inaugurar a finales de marzo, que proviene de un yacimiento peruano que se llama el Señor de Zipán y la Señora de la Luna, que está considerado en este momento el mayor y más importante hallazgo arqueológico del siglo XX, del siglo pasado. Lo consideran los arqueólogos pues tan importante como la tumba de Tutankamón o haber descubierto cuando se descubrió el Machu Picchu o algunos otros yacimientos arqueológicos importantes del mundo. Entonces va a estar varios meses. Va a venir una exposición del Museo del Oro de Bogotá, una exposición de la plata mapuche de Chile, que no ha salido nunca de Chile, una de los rostros de la divinidad de México, de la cultura maya, otra de Tierra de Maravillas de Costa Rica, que viene piezas arqueológicas, pero de oro, de jade y de cerámica. Viene del arte taíno de República Dominicana, que es muy peculiar porque no tenía ninguna relación con la cultura maya, porque eran de las islas, eran esas islas que descubrió Colón, pero que no tenían una relación como la maya o como las demás culturas americanas que habían tenido una relación, la inca, la maya. Y después va a haber conciertos de distintos tipos, títeres, vamos a inaugurar el Museo del Títere Iberoamericano, el Teatro del Títere, va a haber arte contemporáneo, va a haber muchas cosas, casi todo en la calle, ¿no? Comprar un bono para venir. Bueno, estar atentas porque hay cosas que merecen la pena y van a estar. Va a haber una exposición muy bonita de Guayasamín, que es como sabéis, un pintor ecuatoriano, que además de venir obras suyas, que están en su museo, él tiene una gran o importante colección de cultura prehispánica de Ecuador y también de imaginería quiteña, que es pues, como para nosotros imaginaros la sevillana, que de muy alto valor, porque los quiteños, los ecuatorianos, yo creo que por la tradición y por la presencia de los dominicos y de los jesuitas y de los templos que construyeron barrocos, son muy buenos talladores de madera. Y toda la imaginería que tienen de madera es fantástica. Luego va a haber una exposición que tenemos que buscar cómo la vamos a ubicar, que esta estará en el último semestre, que es lo mejor de la artesanía tradicional iberoamericana.
que es propiedad de un banco mexicano, Banamex, que son piezas que